El siguiente episodio contiene lenguaje altisonante, actos de violencia y material que puede herir la sensibilidad de algunas personas. Tu apoyo nos ayuda mucho a crecer y seguir produciendo este podcast. Si te gusta el episodio, puedes calificarlo con 5 estrellas y darle clic al botón de seguir para no perderte los próximos episodios. Es el martes 10 de mayo de 2016. El auditorio de la Feria Expo Michoacán está repleto de personas. La mayoría son mujeres porque es el Día de las Madres y todas ellas tienen entrada gratis al concierto. Estamos en México, el país de Juan, y en México hay 2 cosas muy sagradas: las madres y el desmadre. El lugar es una auténtica fiesta. Además, esa noche canta Marco Antonio Solís, el Buki, un ídolo de la música ranchera que regresa a su Michoacán natal luego de recorrer muchos escenarios del país y el mundo. Para que se den una idea del nivel de convocatoria que tiene Marco Antonio Solís, solamente unos años después de este concierto, en 2021, cuando regresó junto a su legendaria banda Los Bukis, su gira mundial se convirtió en el segundo show más lucrativo de la historia mundial, solo superados por los Rolling Stones. Ese es el Buki, un fenómeno de masas, un michoacano universal. Por todo el predio hay puestos que venden garnachas, otros venden chelas y refrescos, otros playeras con la cara del Buki. Una multitud de gente eufórica avanza hacia el escenario principal. Para el gringo Paul Cook, como se hace llamar Peter Chadwick, esta es su primera vez. Nunca había estado en un lugar tan multitudinario en México y tampoco ha escuchado demasiada música mexicana, así que se ve confundido. Parece nervioso, tal vez por la cantidad de gente, tal vez porque suele vivir más bien aislado. Paul avanza entre familias con sus hijos, niños que celebran a sus madres. Paul piensa en los hijos de Peter Chadwick, solos, sin madre y ahora sin padre. Paul iba con Claudia y con otra chica del restaurante, de la Casa de Naranjo. Claudia es una de las mejores amigas de Lina, de la que hablamos el episodio anterior. Claudia era la persona que había presentado a Lina con Paul para rentarle una casa. Con Claudia, Paul ya tenía prácticamente una relación, y Adriana, la hermana de Claudia, era mesera del restaurante El Naranjo, se había hecho amiga de Paul y acudía con frecuencia a sus fiestas. La llevaría en su auto Paul y por eso Lina había preferido no ir. Ya había varios comentarios que me decían: nunca te vayas a subir al auto con Paul, maneja como loca. El Buki está sobre el escenario y la gente delira. Dedica el concierto a las madres y estalla la platea femenina. El Buki es un seductor, con su pelo largo y su look de charro, las tiene a todas cautivadas. Paul mira alrededor. Nadie parece prestarle atención a nada más que al Buki, y eso lo tranquiliza. Todo el auditorio corea junto al Buki esa canción que dice que nadie es perfecto y tú lo verás. Claudia y Adriana cantan a viva voz olvidándose de Paul, dando todo por el Buki. Paul no entiende una palabra, pero cuando la canción termina con la frase «Será tu cárcel y nunca saldrás», Paul reacciona con recelo cuando escucha la palabra cárcel. ¿Cárcel es jail?, se pregunta Paul. ¿Por qué lo habían llevado a escuchar esa música justo a él? Paul mira alrededor, más hacia la gente que al escenario, para ver si alguien lo está mirando. Pero la verdad es que a nadie le importa Paul Cook más que a sí mismo. El concierto acaba en una ovación ensordecedora. Luego, la gente empieza a despejar el lugar como si fuera ganado. Paul Cook ha vivido su primera experiencia multitudinaria en México y ha sobrevivido. Todavía les queda un largo camino de regreso a Pátzcuaro y Paul propone beber unas chelas para agarrar fuerzas. Los 3 suben al auto y toman la carretera que une a Morelia con Pátzcuaro. Es un camino relativamente sencillo, de menos de 1 hora, pero es de noche y está oscuro. Además, a Paul le gusta pisar el acelerador. Claudia y Adriana salen eufóricas. Han disfrutado las canciones del Buki como si no hubiera mañana. Bueno, la verdad es que para una de ellas, este realmente será el último día de su vida. Sí, Peter Chadwick, o Paul Cook como se hace llamar, estará envuelto en otro crimen. Ahora en México. De Wondery, yo soy Luis Chaparro y esto es Cazagringos. Esta es la segunda y última parte de la historia de la familia Chadwick. Luego de que la policía encontrara el cuerpo de su esposa, Peter se convirtió en el principal sospechoso del asesinato. Durante más de 2 años había cumplido al pie de la letra las indicaciones de su libertad condicional.
Sin embargo, a inicios de 2015, mientras la policía seguía buscando a un supuesto homicida mexicano de nombre Juan, Chadwick se fugó. Durante meses se escondió en Pátzcuaro, México, bajo el nombre de Paul Cook. Y aunque ha cambiado de vida, sigue siendo el mismo por dentro y su historia suma otra víctima. Pero un grupo de agentes mexicanos ha descubierto que Paul es en realidad Peter Chadwick y van tras él. Este episodio se llama El rastro sangriento de Peter Chadwick, parte 2. Casagrilos. Es septiembre del año 2018 en Newport, California. El pequeño estudio de grabación tiene una enorme consola que ocupa la mayor parte del espacio, y enfrente, una pequeña habitación insonorizada detrás de un vidrio grueso. Jennifer Mancela entra en la pecera, se coloca los audífonos y le indica al operador que está lista para grabar. Frente a las consolas de audio está el ingeniero de sonido que ecualiza la voz de Jennifer. A su lado está John Lewis, el jefe de la policía de Newport Beach, que mira atentamente a Jennifer mientras comienza a grabar. Han pasado más de 3 años desde que Peter Chadwick se fugó. A pesar de que la policía ofrece una recompensa de $100,000, o sea, más de 2 millones de pesos, no hay noticias de él. La policía sospecha que Chadwick no está en suelo estadounidense, y para ampliar el alcance de la búsqueda, ha tenido una idea innovadora: grabar un podcast. O sea, la policía de Newport Beach está desesperada. En un lugar tan seguro y exigente, donde cualquiera te puede generar una crisis política con un tuitazo, se fuga Peter Chadwick. O sea, la fuga de Peter Chadwick era una vergüenza. Entonces la policía debía de moverse rápido, querían cazarlo como fuera, y se les ocurrió hacer un podcast. Ella es la periodista Irma Gabriela Martínez Córdoba, a quien escuchamos en el episodio anterior. El podcast de la policía de Newport se titula Countdown to Capture, o Cuenta regresiva para la captura. Esperan que, gracias a su difusión, la historia de Peter Chadwick, quien asesinó a su esposa Ki Chu y se fugó de Estados Unidos, se conozca en otras partes del mundo. El podcast fue un verdadero suceso porque la gente se enganchó con la historia de Chadwick, pero sobre todo con el hecho de que estuviera suelto por ahí. O sea, era una historia emocionante para la gente de Newport Beach. Y más emocionantes eran los $100,000 que también estaban ofreciendo como una recompensa por cualquier información que diera con su paradero. 2 años antes del estreno del podcast, en mayo de 2016, Paul estaba muy emocionado porque asistiría al concierto del Buki, el primer concierto grande al que asistiría en México. Lo acompañarían Claudia y su hermana Adriana, y tal vez le dirían a Lina. Paul Cook parecía estar viviendo una gran vida mexicana. Sin embargo, en Pátzcuaro, mucha gente había comenzado a dudar de él y de la historia que contaba. Además de hablar con Lina, platicamos con una de las primeras personas en sospechar de Paul Cook. Esta fuente prefirió mantenerse anónima justamente por lo mismo. Pátzcuaro es muy chiquito y ahí todo se sabe. Nadie quiere hablar de nadie, mucho menos de Paul Cook. Esta persona nos contó cómo fue que después de un tiempo de conocerlo, algunas personas comenzaron a dudar de él. En noviembre de 2015, Paul Cook reunió a sus amigos de Pátzcuaro en su casa. El pueblo estaba tomado literalmente por turistas de todas partes de México y del mundo que llegaban para celebrar el Día de Muertos, cuyo epicentro era la isla de Janitzio, una isla casi enfrente de la ciudad sobre el lago de Pátzcuaro. El Día de Muertos es la celebración mexicana más famosa a nivel mundial luego de globalizarse, gracias a la película de Disney, Coco. En la calle se escuchaba a la gente, entre cánticos y música. Los cementerios estaban repletos y por todos lados había cempasúchil, esa flor naranja que, según la tradición mexicana, permite que los muertos regresen por una noche a la tierra de los vivos. Lo que mucha gente empezaba a preguntarse era qué sentía Paul Cook realmente por su familia. ¿Por qué no hablaba de ella? No se ocupaba de usar su dinero para presionar en la búsqueda. Además, les hacía un altar de muertos, o sea, ya prácticamente él daba a su familia por muerta. Era la primera vez que muchos de sus amigos veían imágenes de su esposa y de sus hijos. Ninguna de esas personas sabía que los de las fotos no eran los Cook, sino Ki Chu y los 3 niños Chadwick. Sin embargo, el entorno de Paul había comenzado a resquebrajarse. El hecho de que Paul evadiera las fotos, por ejemplo, fue uno de los primeros hallazgos. Cada vez más y más personas notaban que Paul no quería ser retratado y eso se les hacía raro. Nos malvibraba, pero posiblemente era como pues una percepción, ¿no? Que no estás muy seguro, o sea, que estás juzgando de más o no, pero ya había acá hay una alerta, ¿no?
También había movimientos extraños en cuanto al dinero. Paul no utilizaba bancos ni mensajería. Viajaba él mismo hasta Tijuana, cerca de la frontera con los Estados Unidos, y volvía cargado con los dólares que compartía con su séquito en fiestas y comidas. Paul no tenía tarjetas de crédito, siempre pagaba en efectivo. Cuando tenía que viajar en bus, compraba los boletos en una tiendita para evitar ir a la central camionera. Y aunque Paul Cook parecía no tener vínculos con los Estados Unidos salvo por el dinero, Peter Chadwick sí los tenía. Estaba al tanto de los movimientos de la justicia y de la policía que intentaba cazarlo. Ya no se sentía tan seguro en México, por eso procuraba cubrirse la espalda para evadir a las autoridades de su país. También estaba la justicia mexicana, que desde el trágico evento del concierto del Buki seguía sus pasos y lo vigilaba. Todavía no parecía haber vínculo entre Peter Chadwick y Paul Cook porque ya comenzaba a levantar como sospechas para la policía local acá en México, que siempre ellos lo que hacen es seguir el rastro de los gringos que aparecen de la nada, porque en general para ellos son delincuentes que se fugan de los Estados Unidos y vienen a protegerse aquí a territorio mexicano. Un tiempo después del concierto de El Buki, Paul Cook desapareció de Pátzcuaro. Pasaría muchos años en la sombra hasta que en septiembre de 2018 se emitió el primer episodio del podcast Cuenta Regresiva para una Captura. Paul Cook googleaba obsesivamente el nombre de Peter Chadwick para saber si lo seguían buscando, y así fue como descubrió el podcast sobre su caso que estaba emitiendo la policía de Newport Beach. Por primera vez en casi 3 años, sintió que el corazón le latía de miedo. Escuchó los largos minutos en los que se explicaba la forma en que Peter Chadwick había asesinado a su esposa, culpando a un supuesto mexicano de nombre Juan. En el podcast se encargaban de subrayar la maldad de Peter Chadwick por la forma en que había matado a su mujer, y sobre todo, por haber abandonado a sus hijos para darse a la fuga. El podcast contaba con datos precisos sobre el crimen, la investigación y la desaparición de Peter Chadwick. Lo describía físicamente y también hablaba sobre su historia personal, la de su familia, y pedía a la población ayuda para dar con su paradero. Peter pone inmediatamente el segundo episodio, atrapado por su propia historia. En el podcast se le tipifica como un asesino peligroso y prófugo de la justicia. Nadie cree en la historia que contó sobre Juan y el asesinato de Ki Chu. Es evidente que todas sus mentiras hacen agua. El podcast fue un fenómeno. La policía se encargó de difundir, además, imágenes de Chadwick para que se corriera la voz entre los oyentes. O sea, el podcast fue una idea innovadora en medio de una situación desesperada, porque justo Chadwick se les había escapado demasiado tiempo. La semana siguiente, Paul Cook abre su computadora y se coloca los audífonos para escuchar el nuevo episodio del podcast Cuenta Regresiva para la Captura. Vaya título, parece un augurio. A medida que avanza la historia, el podcast describe la manera en que se fugó después de pagar una fianza. Nadie sospecha que está en México. En el episodio 6, el último que Peter Chadwick llega a escuchar, se alivia al comprobar que la policía no tiene idea dónde está, pero lo siguen buscando, y el círculo se está cerrando. Jennifer, la locutora del podcast que es vocera de la policía de Newport, cierra este episodio asegurando que Peter no podrá escapar para siempre, que tarde o temprano la justicia caerá por él. Los días de Paul Cook en México se están acabando, y Chadwick lo sabe. Es la madrugada del 11 de mayo. Paul, Claudia y Adriana acaban de salir del concierto y se dirigen a Pátzcuaro a toda velocidad. La noche es oscura y Paul maneja a toda velocidad. Claudia y Adriana vienen cantando canciones de El Buki sin prestar atención a la ruta. Toman una curva cerrada y el auto se desplaza un poco. Claudia y Adriana se asustan. Paul sonríe como diciendo no pasa nada. Pero muchos como Lina ya sabían la fama que tenía Paul al volante. Ya había varios comentarios que me decían, nunca te vayas a subir al auto con Paul, porque maneja como loco. A lo lejos se ven las luces de algún pueblo, la noche estrellada. Y de pronto, el auto se va de lado y choca contra un tráiler que está estacionado. El impacto es justo del lado del que van Claudia y su hermana Adriana. Los vidrios estallan, la hojalata se deshace y el carro queda deshecho. Los autos comienzan a detenerse uno tras otro en la carretera para prestarles ayuda. Paul se desliza, sale del carro. Parece dolerle la rodilla. Claudia y Adriana están completamente inconscientes, atrapadas entre los hierros y los plásticos. El carro está destrozado justo del lado derecho, donde están Claudia y su hermana Adriana. Paul, salvo un leve dolor de rodilla, está ileso. A mí me hablan como a las 6 de la mañana
una amiga también, que sabía que Claudia, pues, éramos muy cercanas, me dice, oye Lina, acaba de fallecer Claudia. Lina salta de la cama. No puede creer lo que acaba de escuchar. No da yo crédito, así, ¿cómo que Claudia murió? ¿No? Me habla, dice, sí. Y acaba de morir, ya, dice, y no va a tardar en traer a su hermana igual muerta, porque está en coma, está hospitalizada, en cualquier momento Adriana también la van a traer muerta. Lina se comunica con la familia de Claudia y así se entera que Adriana está luchando por su vida. El único a salvo es Paul, el conductor del auto. Como estaba consciente Paul, o sea, Claudia murió en el instante. La hermana quedó en coma. Paul, en el lugar de los hechos, pensó rápido. Él habla a su asistente y le dice lo que pasó, y entonces pues ella inmediatamente contactó con, no sé si fueron 1 o 2 abogados, y pactaron eso. O sea, Adriana va a morir, echarle la culpa que ella venía conduciendo y que liberar de toda responsabilidad. Lina sospechó que Paul logró evadir a la justicia culpando a Adriana por el accidente. Luego, le pidió a Adriana que firmara un acuerdo para exonerarlo de responsabilidad. No me creas nada, puede ser un chisme. Se rumoraba que que los abogados le dijeron, la hermana va a morir, diga que venía conduciendo. Yo ahí sí se logró eso, pero sé que hubo mucho dinero de por medio. De acuerdo con el relato, Paul logró evadir la justicia mexicana con un poco de dinero, pero la vida de Adriana quedó arruinada y Lina perdió a su mejor amiga. Pues fue horrible, la verdad, porque yo con Claudia teníamos una amistad muy cercana. Me preguntaba sobre una propiedad, o yo a ella, íbamos juntas y así. Esa era la relación. Y después ya nosotras dos estábamos, que nada más ella y yo, trabajando como socias en lo de bienes raíces. Así fue como Claudia le presentó a Lina al tal Paul. Claudia y Lina primero habían sido socias en el negocio de bienes raíces y luego se hicieron grandes amigas. Y pues ella era madre soltera, tenía 2 hijos, o sea, su hija de 12, de 10 años el niño, y otro adolescente de 18, que vivía en Estados Unidos. Era lo que más me impactaba porque Claudia era una madre muy responsable. Fue muy, muy impactante, la verdad, saber que ella había fallecido. Paul, además de librarse de la responsabilidad penal, hacía de cuenta como que el vínculo con Claudia nunca hubiera existido, como si no la conociera. A mí me indignó muchísimo porque cuando a Claudia la trajeron, su mamá no podía comprar el ataúd y la hermana estaba hospitalizada. Y yo sabía que Paul no sabía que era millonario, pero sí sabía que tenía una buena solvencia económica, que para él, o sea, un ataúd hubiera sido nada, ¿no? Paul no fue capaz siquiera de pagar un pinche ataúd. El caso es que fue otra persona quien pagó el ataúd. Y es que no entiendo por qué. O sea, si Paul está bien y nada más te lastima la novilla, no entiende por qué él no se está haciendo cargo, ya que pues él tuvo responsabilidad porque él era el conductor. Y él tenía que haber tenido consecuencias porque él era el conductor y se venía en estado de ebriedad. Pues él fue responsable. Paul parecía un delincuente experto en esconder sus huellas y sus responsabilidades, tanto éticas como económicas. Pues sí, hay una consecuencia de su mal manejo. Entonces, él debe de cubrir lo que ahorita la familia lo está ocupando. Él sabe que su familia de Claudia es muy pobre, entonces necesitan darles información y que alguien se haga responsable de esos gastos. Mientras tanto, Adriana, la hermana de Claudia, había sobrevivido al accidente con consecuencias gravísimas. Luego de salir del coma, descubrieron que su cuerpo había sido afectado neurológicamente y que podía quedar paralizada de por vida. Yo hablé con ella como al mes, la fui a ver, algo así, pero realmente así como pensábamos que había quedado, que se recuperó. Ella no recuerda del accidente, tuvo problemas, tiene problemas, ¿no?, de lenguaje, pero ya puede caminar, sí logró tener algo de movilidad, ¿no? Como dijo Lina, Pátzcuaro es un pueblo chico y ya saben lo que dicen de los pueblos chicos. Lina volvería a cruzarse con Paul, aunque hubiese deseado que Paul se regresara a su país. Después lo volví a ver después de la muerte de Claudia, otra vez con su grupo de gente, chiquitos ahí de seguidores, y muy sonriente, nada más lastimado de una rodilla. O sea, llora así como, ¿cómo este tipo logró liberarse? Al ver la actitud de Paul,
Lina empezaba a entender qué era aquello que le malvibraba de ese gringo. No eran ideas suyas ni malas intuiciones, sino la purísima verdad. El tipo era un patán. Como si nada, ¿no? Hubo una muerte y no pasó nada. Y luego al día siguiente ya lo veía otra vez, ¿no? Con los amiguitos. A Lina no solo le molestaban las actitudes indiferentes de Paul, sino que además había empezado a sospechar de él a otro nivel. Yo no sé, yo tengo mis dudas de ese actuante. Yo no sé si realmente, porque estuvo muy raro. O sea, cómo se fue a estrellar contra un tráiler que estaba parado. No se hizo nada, no se hizo un peritaje. No sé qué tan viable sería que él que se fuera a infartar sabiendo que a él no le iba a pasar nada. No sé. O sea, lo que estoy diciendo es puras locuras, ¿no? Lina estaba empezando a ver, por fin, al verdadero Paul Cook, que no es Paul, sino Peter, que no es Cook, sino Chadwick. Y aunque Lina pensaba entonces que Paul se había librado de todos los cargos y las culpas, en las sombras un grupo de cazagringos no le perdía la pista. Querían determinar qué responsabilidad había tenido Paul Cook en la muerte de Claudia. Querían indagar por qué había terminado en Pátzcuaro aquel californiano de origen británico. Por último, querían saber quién era en realidad aquel tal Paul Cook. Estaban a punto de descubrir su verdadera identidad. Sin embargo, al poco tiempo del accidente, Paul Cook, o Peter Chadwick, desapareció de nuevo y nadie más lo vio por Pátzcuaro. Son los primeros días de agosto de 2019. John Lewis, el jefe de la policía de Newport Beach, entra por la calle Jamboree al departamento de policía. Está radiante, muy contento. Al cruzar la puerta, se acerca al cartel con los sospechosos más buscados de Estados Unidos y se pone frente a frente con el rostro de Peter Chadwick. A ver, lo que sabemos de Peter Chadwick es que en octubre de 2012 desapareció junto con su esposa. Al otro día llamó al 911 culpando a un mexicano llamado Juan del homicidio. Una semana después, el cuerpo de su esposa fue hallado en un contenedor de basura. Luego, al ser sospechoso del crimen, llevó su proceso en libertad y casi 3 años después del crimen escapó a México en 2015. Se asentó en Pátzcuaro, donde se hacía llamar Paul Cook. Después ocurrió el accidente al salir del concierto del Buki y luego ya no se supo más de él. Desapareció de Pátzcuaro. Por eso ahora, en agosto de 2019, a 7 años del crimen, los agentes gringos están contentos. John Lewis arranca el cartel de Peter Chadwick con rabia y a la vez con satisfacción. Entra en la oficina, saluda a todos con buen humor. Están celebrando. El día de ayer recibieron la llamada que habían esperado durante años. Alguien les llamó para darles información de Peter Chadwick, alguien que estaba interesado en la jugosa recompensa. Ahí se les dijo que se encontraba en México, que había usado algunos alias y que presumiblemente estaba en Puebla. Después de cuadrar su posible ubicación, ahora solo esperan que Peter Chadwick haga la llamada que necesitan para confirmar su paradero exacto. Han determinado que se encuentra en Cholula, Puebla, a pocos kilómetros de la capital mexicana. Al parecer, Peter Chadwick se había quedado sin dinero y recibía préstamos de su familia británica, con la que había intercambiado algunas comunicaciones, o sea, se habían mantenido en contacto. Intervinieron los teléfonos de su familia en Gran Bretaña y esperaron a que él se comunicara para determinar no solo su identidad, sino también dónde estaba ubicado. Si Peter llama desde México a su familia británica, podrán confirmar que se trata del peligroso asesino al que han buscado durante 4 años. Saben que se encuentra en Cholula, pero no saben exactamente en qué lugar. Es el domingo 4 de agosto de 2019 en Cholula, Puebla, un pueblo pintoresco y lleno de movimiento donde se mezclan una activa vida local con la afluencia masiva de turistas. Cholula aloja la pirámide más grande de todo el mundo, una construcción mesoamericana que fue cubierta por los españoles dándole apariencia de cerro. Este lugar atrae a muchísimos extranjeros, por eso no es raro ver gringos por todos lados. Es domingo y las calles están atestadas de gente. Ahí, en la ciudad de Cholula, se encuentra un grupo de agentes encubiertos siguiendo los pasos de Peter Chadwick. Aunque todavía no han dado con él, parece que están muy cerca. Las autoridades de Estados Unidos se comunicaron con el gobierno mexicano para solicitar ayuda con la detención. Ya estaba fuera de su jurisdicción porque se encontraba en territorio mexicano. Habían logrado determinar una posible ubicación cerca de la Ciudad de México en el estado de Puebla. Los agentes están dispersos por distintos lugares. Aunque tienen algunas direcciones precisas, Peter Chadwick es un camaleón que ha vestido varias personalidades y sabe perfectamente cómo evadir a la policía. Por eso, la policía hace como él y se camuflajea. Peter Chadwick
debe estar en algún lugar de la ciudad. Desde Estados Unidos tienen intervenido el teléfono de su familia de Inglaterra y es cuestión de que Peter se comunique con ellos para que puedan determinar que es él y exactamente dónde se encuentra. Entonces, Peter marca. Es ahí cuando Peter llama a su familia y los agentes lo ubican. Las autoridades gringas se comunican con los agentes mexicanos que desde las sombras han seguido la pista de Paul Cook. Ya saben que se trata de Peter Chadwick y esperan que muerda el anzuelo. Avanzan con discreción hasta el punto indicado. Tienen que ser precavidos y certeros si no quieren alertar a Chadwick y que se escape de nuevo. Tienen que moverse sigilosos, como unos auténticos cazagringos. Lo ubican y lo llaman por su nombre, Peter Chadwick. Peter se voltea y así confirman que se trata de él. Los agentes mexicanos le muestran las armas, las placas y le piden que los acompañe. No opone resistencia, como si fuese algo que desde hace años esperaba. Tiene una leve sonrisa, porque igual siente que se ha burlado de todos. Los agentes descubren que Peter tiene en su poder varios documentos falsos. Además de Paul Cook, se hace llamar Paul Craig y John Franklin. También posee una credencial de una agencia de inteligencia gringa, la cual pudo haber utilizado para preservar su impunidad en México muchas veces. Más tarde, los agentes mexicanos descubren que luego de irse de Pátzcuaro, había vivido un tiempo en Valle de Bravo, antes de mudarse a Cholula, Puebla. Cuando Peter estuvo en Puebla, la realidad es que también tuvo malas épocas antes de pedir ayuda a su familia, porque había sobrevivido dando clases de inglés, incluso llegó a trabajar en la cocina de algunos restaurantes. Los agentes anónimos, verdaderos cazagringos, comunican a Estados Unidos que tenían a la presa y la pesquisa había acabado. Peter Chadwick fue extraditado a los Estados Unidos, donde lo recibió la policía de Newport Beach. El 20 de agosto de 2019, en la página del podcast policial Cuenta Regresiva para una Captura, publicaron el rostro de Chadwick con la palabra capturado. Peter Chadwick tuvo que esperar hasta febrero de 2022 para comparecer ante un tribunal de Newport Beach, California. Ahí reconoció el crimen contra su esposa, Ki Chu. Lo que se pudo comprobar fue que el asesinato ocurrió luego de una pelea entre Peter y Ki alrededor del divorcio y los arreglos financieros. Ella quería separarse de él luego de descubrir que su esposo tenía una doble personalidad y que ocultaba un lado muy oscuro. O sea, eso es lo que había desatado el final de Ki Chu. El 10 de febrero de 2022 fue condenado a 15 años de prisión por homicidio en segundo grado. Su hijo mayor, Ben, tenía 24 años, ya cuando su padre fue puesto tras las rejas. Había pasado 10 años esperando justicia para su madre, Ki Chu, mientras su padre se escondía en México olvidándose de ellos. Tal vez el mayor drama de esa historia es justo eso, que Peter Chadwick no solamente le quitó la vida a Ki Chu, sino que también arrebató toda la infancia y la adolescencia de sus hijos. Los abandonó, se olvidó de ellos, sobrevivieron como pudieron con el auxilio de amigos, vecinos y familiares. O sea, perdieron, por culpa de su padre, toda su familia, su vida completa. Cuando fue condenado, Peter Chadwick le pidió disculpas a Ben. Le dijo, perdón por todo esto y haberte jodido la vida, y lo que le pasó a mamá y todo. Lo siento mucho, metí la pata. Pero fue mucho más allá de solamente meter la pata. Peter Chadwick estuvo prófugo de la justicia durante 4 años y fue condenado 10 años después de haber asesinado a su esposa Ki Chu. Tuvo una vida idílica en México, como un retorno a la juventud y a la soltería, mintiendo que su familia había desaparecido en el vuelo 370 de Malaysian Airlines. Claro, o sea, lo que salvó a Peter Chadwick mucho tiempo fue el dinero. Con el dinero se movió, se ocultó, compró gente, se hizo de un séquito, evadió la justicia. Cuando comenzó a acabarse el dinero, la fuga de Peter Chadwick terminó. Todo fue por culpa del dinero finalmente. O sea, por una discusión de dinero mató a su esposa y por dinero también lo agarraron. La noticia de la condena de Peter Chadwick conmovió a Pátzcuaro. Mucha gente, asombrada, veía las fotos de Paul Cook en los noticieros y no daba crédito. Otras personas, como Lina, no parecían asombradas. Sin embargo, no podía parar de pensar que había compartido sus días con un asesino. Por eso escapó de Estados Unidos, ¿no? Y no quería pagar lo que había hecho. A Lina le quedaría por siempre la espinita de qué había ocurrido realmente en el accidente de Claudia. Si Peter Chadwick era capaz de asesinar a su propia esposa, ¿de qué había sido capaz el tal Paul Cook? Y enterarme de la forma en que mató a su esposa, sí, es impactante, ¿no? Que personas así, o sea, se escapen de la autoridad y que pueden seguir cometiendo los crímenes, ¿no? Porque si mató a su esposa y nos esperamos los demás que nos arriesgamos a convivir con él.
Peter Chadwick fue detenido gracias a la labor de un grupo de agentes del Instituto Nacional de Migración y demás corporaciones que no revelaron detalles del operativo. Sin embargo, actuaron como verdaderos cazagringos, siguiendo sus pasos en la sombra. Nuestro equipo de producción solicitó durante meses una entrevista con el Instituto Nacional de Migración para conocer más detalles del caso. Sin embargo, nos respondieron que no había nadie que pudiera atender nuestra solicitud. Migración prefirió preservar la identidad de los agentes que participaron en el operativo para salvaguardar su trabajo y a sus familias. Estos agentes anónimos, que siguieron su instinto y confirmaron sus sospechas, fueron los responsables de que el gringo Peter Chadwick dejara de matar y rindiera cuentas a la justicia de su país, que pasó 4 años buscándolo incansablemente. A pesar de no formar parte de la unidad de enlace internacional, este grupo de agentes encubiertos demostró que cualquiera que cumpla su deber es un auténtico cazagringos. Y casado Peter Chadwick, ¿qué fue de Paul Cook en México? Paul Cook se convirtió en un fantasma más de Pátzcuaro, un tipo que vivió de distintas identidades para ocultar un crimen atroz, el asesinato de su esposa, y que cometió al menos otros 2, la muerte de Claudia Segovia y la incapacidad de Adriana, su hermana. Son sentimientos bien contradictorios, ¿no? No sé nada de psicología, pero cómo un psicópata puede cubrir, ¿no?, este sentimiento emocional hacia los seres humanos. Peter Chadwick también es un fantasma en la vida de sus hijos. Ya lo fue cuando desapareció la primera vez en 2015 y lo es ahora, mientras cumple su condena por asesinar a su madre, Ki Chu. ¿Y Juan? Juan nunca existió. Fue el personaje ficticio y lleno de prejuicios que Peter Chadwick ideó para confundir a la sociedad estadounidense. La gente le creyó porque era más factible que el delito lo hubiese cometido un mexicano sin documentos que su próspero vecino californiano de vida familiar. Como siempre, los prejuicios se equivocaron y el monstruo utilizó el racismo de algunos gringos para huir y seguir haciendo daño al otro lado de la frontera, en el país de Juan. No podemos saber si las conversaciones que aquí te contamos sucedieron exactamente como están narradas en este episodio, pero todas están basadas en las fuentes directas que consultamos para la escritura de este guión. Para este episodio, han sido fundamentales los informes contenidos en NBC, CBS This Morning, 48 Hours Inside Edition, ABC 2020 y el podcast Countdown to Capture, creado por la policía de Newport Beach, California, así como nuestras entrevistas con testigos cercanos al caso. Cazagringos. Cazagringos es un podcast original de Wondery, producido por La Maldita. Juan Pablo Abait, Lucas Mirbois y Pablo Ferreira son los productores ejecutivos de La Maldita. La dirección es de Roger Vela. El guión de Gonzalo Quevedo. Producción periodística de Elizabeth Jiménez. La investigación y fact-checking corre a cargo de Daniel Uribe, Carolina Uribe y Enrique Alvarado. Sonido directo por Ichiro Pérez y Esteban Rodarte de W Recording. Edición por Adrián Gustavo Rodríguez y diseño de sonido por Ignacio Cantizano. Grabado en estudio por Tony Cedillo. La música original es de Tomás Merelo y Mariano Otero. Dirección de actores por Chema Tena. La coordinación de producción es de Melissa Olmedo. La dirección de contenidos es de Juan Pablo Abait. De Wondery, la productora es Carlota Aparicio. Y los productores ejecutivos son Sarah Barrett, Morgan Jones y Marshall Louis. Yo soy Luis Chaparro.